Buenos días, abogado. Mi nombre es Kaylin Naomi Galo, alumna de la clase de Derechos Humanos, y hoy hablaremos sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a mí me tocó el caso de Vicky Hernández y otra versus Honduras. En el contexto del caso, Vicky Hernández, mujer trans, defensora de derechos humanos y trabajadora sexual en Honduras, fecha de los hechos el 28 y 29 de junio del 2009, durante un toque de queda tras el golpe de Estado en Honduras. La demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2019 alegando violaciones de derechos humanos por parte del Estado hondureño. La sentencia final fue emitida por la Corte Interamericana el 26 de marzo del 2019. Dentro de los familiares afectados fue su madre, Rosa Argelia Hernández, Marilyn Tatiana, hermana, y Argelia Reyes, quien es la sobrina. La demanda fue presentada inicialmente por la red lésbica Catrachas. Luego se sumó el Centro de Derechos Humanos de Mujeres, quien posteriormente renunció, y finalmente se incorporó como copeticionario Robert Kennedy Unán. Las autoridades aplicadas, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y fuerzas de seguridad, y también se señaló la inacción del Ministerio Público y otras instituciones judiciales. En el proceso legal, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe de fondo en 2018 declarando la responsabilidad del Estado. Y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia fue publicada los días 11 y 12 de noviembre del 2020. Durante la audiencia, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad. Las pruebas presentadas: número 1, testimonios familiares y amigas de Vicky; número 2, peritajes como el del experto Carlos Celada sobre la violencia contra las personas de la comunidad LGBT; informes de investigación de derechos humanos; documentos oficiales como actas, informes forenses, expedientes de investigación; y información contextual sobre el golpe de Estado del 2009. Los derechos violados declarados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como número 1 tenemos el derecho a la vida, que en este caso el Estado no protegió la vida de Vicky Hernández, especialmente considerando que estaba en la calle durante un toque de queda controlado por las fuerzas del orden. 2. El derecho a la integridad personal. Por lo tanto, por el trato degradante y la violencia sufrida y por el impacto en sus familiares. 3. La igualdad y no discriminación. Vicky Hernández sí fue discriminada por ser una mujer trans y trabajadora sexual. Número 4. Garantías judiciales y protección judicial. El Estado no investigó adecuadamente su muerte ni proporcionó justicia a sus familiares. Número 5. La libertad de expresión. Vicky era activista y su asesinato ocurrió en un contexto de represión. Número 6. El derecho a la honra y dignidad. Dice que se le negó el reconocimiento a su identidad de género. Y como punto número 7, los derechos a la personalidad jurídica y nombre. El Estado no reconocía su identidad ni permitía cambio de nombre. ¿Qué falló en la respuesta del Estado? La principal falla fue la inacción deliberada, y el Estado hondureño, número 1, no protegió la vida de Vicky Hernández, a pesar de que el contexto de violencia hacia las personas trans ya era conocido. Número 2, no investigó con debida diligencia. La familia no obtuvo respuesta ni acceso a justicia durante más de una década. 4. No aplicó protocolos con enfoque de género ni líneas de investigación sobre posible crimen de odio. Y número 4. No reconoció su identidad de género legal. Además, las denuncias previas de agresiones
que Vicky había interpuesto no fueron atendidas, lo cual demuestra una negligencia institucional sistemática. Patrones de discriminación y negligencia institucional. Discriminación sistemática. Violencia histórica contra las mujeres trans en Honduras. 2. Abusos policiales, amenazas y detenciones arbitrarias. 3. Identidad de género negada en vida y en muerte. Y 4. La falta de políticas estatales de protección de la comunidad LGBT. La negligencia institucional, número 1, no se investigó el crimen con diligencia. Número 2, la autopsia incompleta por perjuicios médicos. Y número 3, denuncias previas ignoradas por la policía. Este caso no solo se trata de una muerte violenta, sino de un patrón grave y sosteniendo la discriminación por parte del Estado. La Corte Interamericana encontró una evidencia clara de discriminación sistemática hacia las mujeres trans, que ya eran víctimas de constante abuso por parte de la policía. Además, hubo negligencia total por parte del sistema de justicia, ya que no se hizo una autopsia adecuada, se ignoraron pruebas claves, ya que se decía que Vicky tenía VIH positivo, lo cual generaba, según ellos, un riesgo biológico para el personal forense, pero eso solo fue una excusa que ellos utilizaron y pues las denuncias que Vicky interpuso antes de morir fueron minimizadas. Por ejemplo, cuando ella denunció una agresión con machete, la respuesta de un policía fue por mí que se muera. Pues lamentablemente estos hechos demuestran que no solo la indiferencia, sino una participación institucional pasiva en un crimen que pudo y debió evitarse. La parte más contundente de la sentencia, que tenemos 2 puntos. La Corte constata que existen suficientes indicios para considerar que el Estado incumplió su deber de respeto del derecho a la vida y la integridad personal de Vicky Hernández. Y como número 2, la falta de reconocimiento legal de la identidad de género de Vicky Hernández constituye en sí misma una forma de discriminación que tuvo repercusión durante su vida, su muerte y en el trato posterior a su fallecimiento. ¿Cómo justificó la Corte la responsabilidad del Estado? Los elementos considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: número 1, el golpe de Estado, que las calles estaban bajo control militar. 2, presencia exclusiva de fuerzas de seguridad. 3, historial de violencia contra personas trans. 4, ausencia total de investigación efectiva. Y 5, la falta de protocolos con enfoque de identidad de género. El Estado fue responsable no solo por acción, sino por omisión ante su deber de proteger. La Corte concluyó que el Estado fue responsable porque tenía el control de las calles, ya que existía un patrón de violencia contra las personas trans y no investigó el crimen, aunque no hayan disparado, permitió que ocurriera, y eso también es una forma de responsabilidad. Y pues para concluir este tema, en lo personal en este caso, pues me dejó muy claro que la violencia y la discriminación hacia las personas trans no solo vienen de la sociedad, sino también de las propias instituciones que deberían protegernos. La muerte de Vicky Hernández no fue solo un resultado de un crimen, sino también de un sistema que decidió ignorarla por ser quien era, y me parece doloroso y alarmante que hayan pasado tantos años sin justicia y que se haya usado su supuesta condición de salud como excusa para no hacerle ni siquiera una autopsia completa. Casos como este nos obligan a cuestionar profundamente qué tanto valen algunas vidas frente al Estado, y por eso esta sentencia no es solo una reparación para su familia, sino un llamado urgente para los derechos humanos que deben de respetarse sin importar la identidad de género. Y pues muchas gracias.